En este preciso instante percibo la vida no solamente como una mera acumulación de experiencias tanto positivas como negativas que realizo. Es, de manera sencilla, mi oportunidad de conocer al Dios que me ama de una forma profunda y sincera, y es mi oportunidad de aceptarlo o, por el contrario, rechazarlo. Para los padrinos de la boda. Crecí rodeado de religión, toda mi vida crecí rodeado de ella. Y lo que llegué a comprender de todo eso fue que Dios tenía una lista de cosas, aquellas cosas buenas que deseaba que llevaras a cabo, y luego había cosas malas que no se supone que debas realizar. De alguna manera tengo que apaciguar a este Dios porque está un poco enojado, porque hemos sido malos, yo he sido malo. Así que tiene todo el derecho de estar molesto. Entonces está realmente molesto, pero de alguna manera necesito llevar a cabo ciertas acciones para ganar algo de afecto, o al menos mantener la ira a una distancia prudente. Cuando era una niña pequeña, mi padre solía sentirse frustrado conmigo porque yo frecuentemente me colocaba mis zapatos en los pies incorrectos. De esta forma, su método para instruirme consistía en acercarse y aplastar mis pies con los suyos. Y claro, yo era pequeña y él grande. No se sentía bien y no me gustaba. Mi percepción de Dios estaba vinculada con mi padre de esa forma. Era distante y no me demostraba mucho amor, no era verdaderamente amable, y cuando cometía errores, él me hacía pagar por ellos. Y esta es parte de la razón por la que me quedé en esa relación tan mala. Consideraba que me lo merecía, cometí un error. Bueno, estoy recibiendo lo que me corresponde. Mi percepción de Dios era estricta. Era una figura distante, alguien que realmente no estaba verdaderamente conectado conmigo. Pero tenía que apaciguarlo. Quiero ir al cielo, no quiero estar perdido. Y eso estuvo completamente ausente a lo largo de toda mi vida y mi vida adulta. Fui a la iglesia. Llevé a cabo las acciones, pero carecía de un conocimiento genuino de Dios. No lo conocía verdaderamente por quien es en su esencia. Finalmente, acabamos viniendo a los Estados Unidos de América. Mi madre tuvo que venir conmigo. El resto de mi familia consiguió visas, así que ellos vinieron, pero para mi madre y para mí no fue posible. Tuvimos que idear una manera creativa de hacerlo, y eso implicó viajar a través de Centroamérica y posteriormente encontrarnos con los coyotes en México para luego continuar, cruzar la frontera en el punto de cruce fronterizo. Por alguna razón, el coyote logró persuadir a mi madre de que era una idea más adecuada porque el trayecto era realmente complicado. Era de noche y había numerosos peligros, por lo que debíamos separarnos y ella debía llevarme. Ella tenía un pasaporte con una niña, alguna otra niña al azar, y me iba a poner en la parte trasera del coche, fingir que estaba enfermo y simplemente llevarme a través de la frontera entre Estados Unidos y México usando este pasaporte. Por lo tanto, mi madre aceptó la propuesta y se fue por su propio camino para realizar su cruce. La mujer me transportó en el automóvil y me introdujo de contrabando a los Estados Unidos de esta forma. Al llegar a la casa de seguridad, donde se encontraban todas las personas que cruzaban la frontera, era bastante similar a una casa móvil. Contaba con 7 años de edad. Era el mes de mayo, el 5.º mes del año. Recuerdo con claridad que había una cantidad tan considerable de personas en aquella casa que no podías ni siquiera caminar sin, como, abrirte paso entre la multitud. No había espacio en absoluto. Y en medio de toda esta gente estaba buscando a mi madre. La estuve buscando y estuve esperando y salí y seguí esperando y esperando durante varios días y mi madre nunca llegó.
Realmente no poseo demasiados recuerdos acerca de cómo me alimentaba o de cómo vivía durante ese periodo. El único recuerdo que está profundamente grabado en mi memoria es el terror absoluto de encontrarme completamente solo y no saber dónde estaba mi madre, qué le había sucedido, esa sensación persistente de que nadie me quería en absoluto. Aquí me encontraba yo, y en ese momento no tenía ningún lugar al cual dirigirme. Era solo un niño, no había un rostro conocido en ese lugar. Finalmente escuché a mi familia a través de una llamada telefónica. Los traficantes de personas habían organizado una llamada telefónica con mi familia que se encontraba en los Estados Unidos, ya que ellos habían llegado a este lugar anteriormente. Y cuando finalmente consiguieron ponerse en contacto con ellos, me hicieron iniciar una conversación con ellos. Estaba feliz porque pude hablar con mi abuela. Ella trató de calmarme. Me dijo que todo iba a estar bien. Tú regresas a casa. Vamos a descubrir una manera de traerte de vuelta. Pensé que los coyotes estaban siendo considerados, pero ahora realmente comprendo que es parte de un trato. Debían informar a mi familia que yo estaba viva y que me encontraba bien. Y de esa manera podían negociar el precio de mi rescate, porque ahora estaba secuestrado por los coyotes. Los coyotes iban a ganar dinero de una forma u otra conmigo. Y si mi familia no lograba reunir el dinero necesario para pagar mi rescate, entonces iba a ser vendida en alguna otra situación. Mi pequeña mente no lograba comprender exactamente qué era ese algo, pero tenía conocimiento de que niños pequeños ingresaban en ese edificio, en esa casa móvil, y sabía que los trasladaban de un lugar a otro, los pasaban por allí y sabía que no se dirigían a lugares felices. Algunos de ellos, ahora comprendo que eso era tráfico de seres humanos y que o bien iban a exigir un rescate por mí o iba a ser introducida en la trata de personas o quién sabe qué más podrían haber hecho. No obstante, mi familia consiguió reunir una suma considerable de dinero y mi adorada tía, que Dios la bendiga por siempre, viajó desde la gran ciudad de Nueva York hasta El Paso, Texas, y se encontró con ellos en un hotel, arriesgando su propia vida, sin saber si la matarían, se quedarían con el dinero y nos retendrían a ambas, o quién sabe qué podrían hacer durante ese intercambio. Y finalmente me reuní con mi querida familia, pero aún no tenía información alguna sobre el paradero de mi madre. Imaginé lo peor, y en verdad absolutamente nadie me informaba nada en absoluto. No tenía información alguna sobre si mi madre había decidido dejarme o si había sido lastimada de alguna manera. Finalmente, alguien me informó, después de un tiempo considerable, que mi madre ya se encuentra en camino. Desconocía en ese instante que mi madre había sido detenida en la frontera por las autoridades de los Estados Unidos y que había sido retenida. Mi madre finalmente terminó conociendo a un amigo de la familia que era ciudadano de los Estados Unidos. Él no hablaba español y ella tampoco hablaba inglés. Sin embargo, de alguna manera, no sé exactamente cómo, lograron conectarse. Y contrajeron matrimonio justo a tiempo para evitar que ella fuera deportada. Esto fue genial. Mi madre encontró a alguien especial y se estableció. Era un individuo extraordinariamente bueno y sumamente responsable. Trabajaba como oficial de policía del estado de Nueva York. Era un hombre de edad ya bastante avanzada. Era financieramente estable. Era todo lo que mi madre podría haber deseado. Y ella lo amaba profundamente y él la adoraba intensamente a ella, y vivieron durante 26 años felizmente en matrimonio. Era un hombre verdaderamente excepcional, muy sólido, pero no tenía descendencia.
era un hombre de mayor edad y no deseaba tener hijos. Así que su relación era para ellos y estaba bien para ellos, pero yo no encajaba en esa ecuación en absoluto. Mi abuela me cuidaba con mucho afecto y cariño, pero era plenamente consciente de que ese no era realmente mi lugar adecuado. Sabía que ella lo hacía de buen corazón, pero sabía que ese no era mi lugar. Sabía que mis padres estaban siguiendo adelante y teniendo sus propias vidas y no tenían espacio para mí en sus vidas. Me sentí extremadamente triste y profundamente deprimido con notable rapidez durante ese periodo de tiempo. Hubo un problema sumamente grave y serio de abuso sexual e incesto. Y eso me dejó aún más profundamente confundido. Me hizo sentir realmente sin ningún valor en absoluto. De alguna manera, me llevó a vincular mi identidad personal con la sexualidad. Y de alguna manera hubo un vínculo que se formó allí. Al reflexionar hacia atrás, puedo comprender por qué buscaría un sentido profundo y una conexión significativa a través de la sexualidad a una edad tan temprana. Porque no lo conocía, tal vez de alguna otra forma en que alguien deseara establecer una conexión significativa conmigo. Para cuando había alcanzado los 12 años de edad, no creía que verdaderamente deseara continuar viviendo por un periodo más prolongado. Consideraba que estaría considerablemente mejor si estuviera muerto, y deseaba actuar en consecuencia. Considero que lo que me impidió llevar a cabo el suicidio en aquel entonces fue que después de todo lo mencionado y realizado, y tras mis propios intentos fallidos, me percaté de que probablemente estaría en una situación incluso más desfavorable porque no conocía un método verdaderamente efectivo. Más adelante descubrí ciertas cosas. Después de que vine al mundo, mi madre estuvo sin hogar durante un periodo conmigo y manifestó que pasaba las noches en bancos de parques conmigo. Ella manifestó que se ocultaba bajo las estructuras conmigo. Desconocía completamente que incluso mis primeros años de vida habían sido tan sumamente caóticos de esa manera. No tengo recuerdos de aquellos tiempos. Sin embargo, para ella, tenerme significó la pérdida de una cantidad considerable de cosas realmente importantes. Y aunque me amaba con una profundidad verdaderamente inmensa, le resultaba extremadamente complicado encontrar una manera verdaderamente adecuada de demostrarlo. Vivir en una conexión que sea verdaderamente profunda y significativa con... En el mes de enero del año 2019, a mi madre le diagnosticaron una forma sumamente agresiva de cáncer de mama. Acudió a recibir tratamiento médico y asistió a un centro de atención complementaria especializado en el tratamiento del cáncer. Por consiguiente, tomó la determinación de llevar a cabo esto en conjunto con su tratamiento médico tradicional. Y resultó que ese centro especializado se encontraba a tan solo 15 minutos de distancia de mi hogar. Y estaba obteniendo una gran cantidad de información sobre cómo cuidar adecuadamente su cuerpo. Ya sabe, los alimentos correctos para consumir y aquellos perjudiciales que no desea ingerir. La forma en que el estilo de vida impacta en las enfermedades, las dolencias y su cáncer. Una de las cosas que realizaron allí fue que también se concentraron en la interconexión entre la mente, el cuerpo y la mente en conjunto. Realmente se enfocaron en eso. Como estaba a 15 minutos de distancia, intentaba escabullirme e ir allí para su almuerzo o lo que fuera.
En una ocasión verdaderamente especial y única, asistí y presté muchísima atención a una conferencia que realmente transformó mi vida por completo. Sentía profundamente que este era el eslabón perdido que verdaderamente me hacía muchísima falta. Había intentado con la religión, había intentado convertirme en una persona realmente bondadosa. Era precisamente lo que requería para otorgarle un significado más profundo al entorno en el que existía. Durante ese prolongado periodo de tiempo, había estado enfrentando una década entera de trastorno de estrés postraumático y la ansiedad que lo acompañaba, junto con constantes y aterradoras pesadillas relacionadas con mi matrimonio anterior. Y durante ese matrimonio anterior, porque hubo mucho abuso físico y mucho de eso sucediendo, revivía esta experiencia en mis sueños, lo revivía constantemente, y si me encontraba incluso en el juzgado con mi exmarido, mi corazón latía con una fuerza tremenda fuera de mi pecho. Me sentía mareada y enferma. Sentía que iba a desmayarme en cualquier momento, aunque había un alguacil y policía presentes y él no podía hacerme daño, y aunque había una orden de alejamiento, no podía venir a verme ni tampoco podía venir a buscarme. El sufrimiento se alojaba profundamente en mi mente, permanecía allí sin cesar, ocurrió hace muchos años, pero incesantemente continuaba manifestándose en mí. Me estaban transformando en una víctima de manera repetitiva una y otra vez y no lograba detenerlo. Cuando observo a los pacientes en mi consulta médica, todos ellos llegan con el mismo problema. El problema es que creen que otra persona es su problema. Y la idea de que otra persona representa mi problema no lleva a ningún lugar. Porque si otra persona es la causa de tus problemas o si lo que alguien dice o hace es la raíz de tus inconvenientes, ¿tienes la capacidad de controlar lo que esa otra persona está haciendo o diciendo? No. No tienes la capacidad de controlar lo que otra persona hace o dice. Eso está dentro de su propia esfera de control. Solo puedes tener control sobre tus propias acciones y palabras. Así que si te mudas a cualquier lugar del mundo, aún llevarás tus pensamientos contigo. Y el inconveniente no es la persona que está realizando la acción incorrecta. El verdadero problema radica en tus pensamientos acerca de esa situación. Entonces, si te das cuenta de que te diriges a cualquier lugar con tus pensamientos y eso continúa siendo un inconveniente, observamos esto de manera muy clara con personas que en la actualidad están sumidas en la depresión por alguna razón, como alguien que posiblemente ya murió o falleció hace una década y la persona sigue estando deprimida hoy en día porque considera que lo que el otro hizo hace 10 años es la causa de sus problemas actuales. Siempre son mis pensamientos los que me causarán inconvenientes. Y esta es una excelente noticia, porque entonces no tengo la capacidad de cambiar a los demás. Si el problema es cómo interpreto lo que él hace, eso está bajo mi control y puedo cambiarlo. Eso significa que puedo resolver mi problema. Fui yo quien, sin intención alguna, interpretó de esa manera lo que había acontecido. Y eso es completamente normal, y no me culpo por ello. Fue una reacción totalmente comprensible y normal. He tenido el enorme privilegio de colaborar con una gran cantidad de personas que han enfrentado traumas significativos provenientes de su pasado. Esos traumas pueden manifestarse en forma de abuso físico, pueden presentarse en formas de abandono y rechazo, también pueden manifestarse en formas de abuso sexual o violación o incluso infidelidad, entre otros. Hay todo tipo de cosas que suceden en la vida y estas son cosas muy difíciles de manejar, sin duda, muy difíciles. Y esa dificultad no implica que sean absolutamente imposibles de superar desde nuestra perspectiva humana. Sí, parecen insuperables, no podemos superarlo. Lo que les digo a las personas es que el victimismo no es lo que te sucede, el victimismo es lo que piensas sobre lo que te sucede.
Entonces es como percibes el evento, porque el evento puede venir y el evento puede irse y el evento puede haber desaparecido hace 50 años, pero el evento aún sigue vivo. Sin embargo, no reside en su existencia auténtica. Permanece en mis pensamientos. Habita en la manera en que interpreto ese acontecimiento y en cómo percibo que dicho acontecimiento me impacta. ¿Es realmente cierto? Entonces, ¿de qué manera específica puede una persona que ha experimentado situaciones tan profundamente traumáticas liberarse efectivamente de ellas? Y únicamente existe un lugar y únicamente existe un camino. Reflexioné y pensé, está bien, necesito adquirir más conocimientos. Esto se convertirá en la misión de mi vida, porque si realmente es tan poderoso, debo conocer todo al respecto. Comencé una búsqueda. Entonces, lo que deseo comunicarle al individuo, y mientras estoy conversando con él, es que no lo hiciste intencionadamente. No hay culpa por, ya sabes, por realizar esto y demás. Sin embargo, hay algo que está incorrecto y está presente en tu vida, y busquémoslo para ver si es posible solucionarlo, para que no tengas que continuar bajo esta condición, ya sabes, por un periodo más prolongado. Y sabes, para que pueda haber sanación, pueda haber alivio, porque no puedes solucionar un problema solo abordando el efecto. Debes resolver un problema atacando la causa del efecto. Y el 90% de las veces vas a encontrar una causa para el efecto. El efecto está en el cuerpo, vas a encontrar la causa aquí arriba en la mente. Por lo tanto, es lógico que al menos consideres eso, incluso si no te enfocas del todo en ello. ¿Por qué actúan así las personas? En primer lugar, nacemos con una condición que es inherente. Estamos concebidos con una condición que hemos heredado de nuestros padres, y no es una condición física, pero tiene efectos físicos. Es una condición de índole espiritual, que posteriormente tiene efectos en el ámbito físico. Y esa condición de naturaleza espiritual es nuestra esencia humana, tal como la comprendemos en la actualidad. Y lo heredé de mi madre y mi padre, y ellos lo heredaron de sus padres, y ellos de sus padres, y así sucesivamente. Y esa esencia humana posee un problema inherente, y ese problema radica en que yo, siendo simplemente una criatura, tengo la creencia de que soy un auténtico creador. Únicamente puedo transmitir algo, pero tengo la creencia de que lo genero por mí mismo. Al reflexionar que soy un auténtico creador, un verdadero productor, creo que las cosas vienen hacia mí. Pienso que soy dueño de mí mismo. Considero que el amor implica ofrecer una parte de mí mismo, pero en este momento lo hago con la expectativa de obtener algo a cambio. Creo que soy el dueño, y por lo tanto ahora puedo perder cosas que son mías y puedo sufrir una pérdida personal. Creo que los demás me deben respeto, honor, amor, etc. Y cuando no lo hacen, yo soy un juez. Y así los juzgo, y los hago responsables por no amarme, respetarme y entenderme, etc. Y me juzgo a mí mismo. Y entonces tengo culpa y autocrítica, y así sucesivamente. ¿Y estoy llevando a cabo eso porque realmente lo deseo? ¿Lo realizo porque me agrada? No, lo hago porque no puedo evitarlo. Eso es simplemente mi automático. Es realmente interesante darse cuenta de que, como seres humanos, la verdadera raíz de todos los problemas que enfrentamos está dentro de nosotros mismos. Aunque pensamos que está afuera, ya hemos visto que eso es un engaño. El problema está dentro de nosotros, en nuestra identidad. Eso nos lleva a interpretar las situaciones de una manera incorrecta. Entonces el problema está adentro. Pero ahora debemos darnos cuenta de que la solución no está dentro de mí, sino que está fuera de mí. La analogía que me gusta usar es la analogía de una prisión. Imagina que una persona nace dentro de una prisión. ¿Son responsables por eso? Bueno, la respuesta es claramente no. Imagínese que crecieron en prisión. ¿Son culpables por eso? No. Luego se vuelven adultos en prisión. ¿Son culpables por eso? No. Pueden llegar a ser adultos mayores en prisión. ¿Son culpables por eso? No.
especialmente si la condición de la prisión es que todos ahí tienen cadena perpetua sin esperanza de libertad condicional o de ser liberados. No hay culpa por estar en prisión. ¿Acaso un prisionero tiene opciones disponibles? Sí, pero ¿en qué lugar tiene opciones alternativas un prisionero? Un prisionero solo tiene opciones dentro de la prisión. Un prisionero no tiene opciones fuera de la prisión. Y eso es un problema, porque las elecciones libres están fuera de la prisión y las elecciones cautivas están dentro del entorno carcelario. ¿A qué tipo de elecciones tiene acceso el individuo? Solo opciones cautivas, ¿no? Solo acceden a opciones cautivas, sí. La elección sigue estando presente, pero es bastante limitada. Es cautiva. Ahora bien, cuando una persona nace en prisión, no es consciente de que está en prisión. Eso sabes. Y así lleva tiempo que alguien crezca y termine en prisión, lo cual es familiar porque es todo lo que conoces, todo lo que has visto, etc. Y luego comenzar a intentar esta puerta y probar esa puerta y probar esa ventana y probar esa cosa y probar lo que sea y te das cuenta, oh, no puedo salir de esa. No, no puedo salir de esa. No, no puedo salir de esa. Oh, no puedo salir de esa. No puedo salir de esa situación. Y comienzas a darte cuenta cada vez más de que, espera, tal vez no soy realmente libre. Y si pensabas que eras completamente libre y ahora estás comenzando a tener la idea de que tal vez no lo eres tanto, ahora empiezas a intentar más salidas, más cosas de las que intentas escapar. Y con cada intento te das cuenta de que no puedes salir y ahora hay una ansiedad que va en aumento y piensas, oh, hombre, en realidad estoy en prisión. Bienvenido a la realidad de la mayoría. Nacemos así, no nos damos cuenta de que estamos atrapados. Creemos que disponemos de elecciones verdaderamente libres cuando en realidad solo tenemos acceso a elecciones limitadas. Y nos lleva un tiempo considerable luchar contra esta adicción, fracasando repetidamente una y otra vez y luego tal vez cambiando a otra adicción para después fracasar aquí, fracasar allá, fracasar aquí y fracasar allá, tener una relación que se desmorona en este punto y no poder controlarme en esa situación, ni controlar cuánto consumo aquí, qué consumo allá y cuándo me voy a dormir aquí y así sucesivamente. Y veo todos estos comportamientos en mi vida que simplemente se están desmoronando y no puedo mantenerlo unido. Y si dispongo de una cantidad considerable de eso, podría llegar a la conclusión de que no soy capaz de conseguirlo. No soy capaz de conseguirlo. No puedo, estoy completamente atascado. Bueno, podría parecer un lugar desfavorable al que llegar, pero en realidad es un lugar favorable. Es un lugar favorable porque jamás podrás salir de esta prisión si crees que eres libre. Solo puedes iniciar el proceso de liberarte de esta prisión si comprendes verdaderamente que en realidad eres un prisionero. ¿Cuál es el funcionamiento preciso de eso exactamente? Digo, ¿cómo salgo? Bueno, si eres un prisionero en una cárcel y tienes una condena de cadena perpetua sin ninguna posibilidad de libertad condicional, la única manera de salir es si alguien con suficiente autoridad, ya sea el presidente, el gobernador o cualquier otra persona con el poder necesario, te ofrece un indulto. Y ahora como prisionero se te ofrece algo que te da una elección donde antes no tenías ninguna. Ahora, es posible que te estés preguntando, bueno, ¿por qué necesitarían un indulto si están en prisión, nacieron allí y no son responsables de lo que hayan hecho? Sin embargo, hay otro aspecto en esta situación y es que al nacer en una prisión así, tomas decisiones propias de un prisionero y acabas comportándote como tal. Lo que no se desea en absoluto es que un prisionero con comportamiento característico de prisionero sea liberado al público, porque un prisionero con comportamiento típico de prisionero, al ser liberado nuevamente en una sociedad libre, va a continuar perpetuando o perpetrando los males de cómo actúa un prisionero, ¿verdad?
Y de esta manera, este tipo específico de prisión no es una prisión de delitos comunes, es en esencia una prisión de pecados. No es una prisión de acciones específicas y concretas, es una prisión de intenciones o motivaciones internas. No es una prisión, por ejemplo, de asesinato, es una prisión de odio, no es una prisión de violación, es una prisión de lujuria. No es una cárcel de robo, es una cárcel de avaricia, no es una cárcel de falsificación, es una cárcel de deshonestidad. Y de esta manera, un individuo no se encuentra encarcelado en esta prisión tanto por haber realizado un acto específico, sino por poseer la motivación subyacente. Por lo tanto, el proceso de liberar completamente a un individuo de esta prisión debería ser un proceso que libere al individuo de cualquier motivación subyacente que le impulse a causar daño de cualquier forma posible. Y ese procedimiento lleva un periodo de tiempo considerable. Sin embargo, inicia con la oferta de un perdón. Ahora podrías rechazarlo, claro, o podrías aceptarlo. ¿Por qué lo rechazarías? Bueno, porque la prisión es todo lo que conoces. Todos los que conoces están en prisión. Es una libertad conocida. Has oído de ella, pero nunca la has vivido. Y así, hay una falta de familiaridad presente, y eso puede ser incómodo. Y algunas personas elegirán lo familiar sobre lo desconocido, aunque lo familiar sea problemático, cuando lo desconocido podría ser muy hermoso. Sí. Y así, una persona tiene que llegar a un momento en el que esté tan profundamente disgustada con la prisión en la que se encuentra, que esté completamente dispuesta a enfrentar la incertidumbre de dejarla atrás y entrar en algo que no conoce y en un proceso por el que no ha pasado anteriormente. Así, el oficial pudo haberte traído la carta, la lees y la aceptas. Al aceptar ese perdón, te consideran libre, igual que un capellán o un guardia en la prisión. Pueden estar encarcelados, pero tienen derecho a ser libres. Y ahora tienes el derecho de ser libre. Sin embargo, el procedimiento es un proceso. Entonces el oficial dice, ven, sígueme, vamos por aquí. Si te quedas sentado y dices, no voy a ir a ningún lado, adivina qué, no quedarás libre. Verás que sigues siendo prisionero. Si el oficial dice, ven, sígueme, vamos por aquí, y tú corres por otro lado, notarás que sigues siendo prisionero. Si el oficial dice, ven, sígueme, vamos por aquí, y tú corres delante, golpeas la puerta y gritas, sácame ya, verás que sigues siendo prisionero. Cada vez que intentas escapar por tu propia cuenta, cada vez que intentas cualquiera de las antiguas maneras que probaste para salir, cada vez que asumes el control del proceso de liberación, descubrirás que aún sigues siendo un prisionero. Sin embargo, cada vez que colaboras con el procedimiento y con la persona que te está liberando, funciona. Has intentado esa puerta 1000 veces para salir. Ahora, cuando el oficial dice, ven, sígueme, ve a esa puerta, lo sigues, vas a la puerta, te dicen, mira a la cámara, miras y la puerta se abre. Ahora hay otro pasillo con más instrucciones y otro lugar. Puedes hacer esto, aquello y más, todo en el proceso de liberarte. Y al concluir ese proceso, al salir de esa prisión, ya no albergas odio, ya no sientes lujuria, ya no experimentas falta de respeto, ya no practicas la deshonestidad, ya no posees ninguna de esas cosas que te incitarían a comportarte de una manera perjudicial hacia los demás. Cuando estaba en prisión, solo tenía acceso a opciones de prisión, opciones de cautiverio. Fuera de la prisión, solo tengo acceso a elecciones libres. ¿Qué pasa durante el proceso? Durante el proceso es distinto porque en ese momento se trata de si estoy colaborando con el proceso en este instante o si estoy siguiendo mi propio camino en este preciso momento. ¿Qué tan fácil es para mí volver a ser un prisionero? Es así, tan fácil, porque es la norma, es como hemos vivido. Es simplemente nuestro. Es como nuestro estado predeterminado, ¿verdad? Y cuando llevamos esta analogía al contexto cristiano, reconocemos que es la gracia de Dios, su bondad hacia nosotros que no merecemos, la que nos ha ofrecido el perdón.
y nos ha ofrecido el perdón. No simplemente diciendo, está bien, todo lo que hiciste está bien, vamos a liberarte. Lo hizo porque su Hijo se ofreció a venir y sacrificarse, y pagar la penalidad de lo que merecía por todo lo que se hizo. Él toma nuestro lugar para que podamos ser libres. Y su Hijo Jesús, debido a su naturaleza, tenía acceso a elecciones que eran cautivas. Sin embargo, nunca eligió elecciones cautivas. Solo vivía conectándose con su Padre, uniéndose a Él por confianza y por fe, tomando de su Padre, y por lo tanto tenía acceso a elecciones libres. Vivió esas elecciones libres cada día, de manera perfecta a lo largo de toda su vida. Y en el maravilloso regalo de Jesucristo, a usted y a mí se nos otorga el mismo acceso a la divinidad para que mediante la fe podamos tener acceso a elecciones completamente libres. Cuando en mi humanidad ahora solo tengo acceso a elecciones cautivas. Así que en el proceso de liberarme, cuando acepto la gracia de Dios como propia, cuando acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ahora tengo acceso a elecciones libres. Pero aún tengo una naturaleza antigua con acceso a elecciones cautivas. Ahora empieza la verdadera batalla. Existe una progresión que se desarrolla en mi vida en la cual aprendo a vivir cada vez más por medio de la fe en Cristo y cada vez menos sucumbiendo a la antigua naturaleza caída hasta que en algún momento, por la gracia de Dios, logré salir de esa prisión y nunca regresaré. La solución fue meticulosamente diseñada por Dios en la persona de Jesucristo. Y en este momento, la solución que se encuentra fuera de mí, debo hacerla completamente mía. Necesito apropiarme completamente de ello y experimentar el proceso completo del intercambio de vida. Escuché a una doctora que es psiquiatra y tuve la oportunidad de escucharla hablar acerca de la mente humana y presentó un concepto verdaderamente extraordinario y maravilloso. Si no soy completamente mío, y si las cosas que me han sucedido, la Biblia menciona que todo lo que hagáis a uno de estos más pequeños, a mí me lo hacéis. Eso es lo que expresó Jesús. Por consiguiente, lo que me ocurrió a mí también le aconteció a Jesús. Y si verdaderamente ocurrió, si realmente fue Él, no tengo que ser el dueño absoluto del sufrimiento. Estuve presente físicamente, sí, efectivamente le aconteció a mi cuerpo, sucedió y causó dolor. Pero lo que elegí hacer con eso a partir de ese momento, esa fue la diferencia. Podría aferrarme al sufrimiento y asumir la responsabilidad de administrarlo, o podría permitir que Cristo sea quien se encargue de gestionarlo. Y de repente observé detenidamente mis dos opciones y reflexioné, he intentado seguir por este camino, no está funcionando. Y el único lugar donde las personas pueden ser libres es la cruz. Y la única manera de que puedan ser libres es por la fe. ¿Cómo funciona eso? Lo que Jesús logró en la cruz fue asumir completamente tu existencia. Él tomó todo por lo que has pasado, todo lo que has pensado, todo lo que has dicho, todo lo que has hecho a lo largo de tu vida. Se convirtió para entrar en tu pasado, tu historia, tu vida, tu línea de tiempo. Y Él toma a tus padres, toma tu crianza, toma la negligencia, toma el abuso, toma la molestación, toma al príncipe azul número 1, que no era tan encantador y se volvió abusivo e infiel, y así sucesivamente. Y Él toma toda la existencia que viviste y las experiencias por las que atravesaste, y toma el hecho de que asumiste esas cosas de manera personal, y lo interiorizaste como si lo que hicieron esos individuos fuera tu problema y tu asunto.
en lugar de ser su problema y su asunto, observándolo desde la perspectiva incorrecta y respondiendo desde la perspectiva incorrecta. Jesús tomó todo eso de tu vida y de ti, y lo puso a muerte en sí mismo en la cruz, siendo Él a quien le dijeron e hicieron esas cosas también. Porque en realidad Él te quitó eso. Él en la cruz dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. En esencia, Él estaba diciendo, Padre, perdónalos, están locos. Si supieran lo que están haciendo, no lo harían. Sin embargo, el concepto de perdón para mí era, cometiste esta acción espantosa y terrible contra mí, pero voy a comportarme como una persona cristiana ejemplar y no te haré pagar por ello. Podría hacerlo, pero no lo haré, porque soy buen cristiano. He aprendido un paradigma completamente novedoso, una manera diferente de entender el perdón, que es que únicamente Dios es el auténtico juez. Él es el único que tiene la responsabilidad de llevar a cabo la administración de la justicia. El mundo es suyo, yo soy suyo, solo Él puede administrar justicia. Ya no tengo que cargar con el peso de pensar, me debes algo, pero haré algo al respecto. No, no me debes nada. Cuando ejecuté esa acción, las pesadillas que me habían atormentado durante más de una década se desvanecieron completamente, se esfumaron totalmente. La ansiedad que solía experimentar si mi exmarido se encontraba en el mismo tribunal que yo, se desvaneció de un día para otro, como si desde ese preciso instante no hubiera requerido 2 largas décadas de terapia. Fue absolutamente fantástico, es la palabra más adecuada que puedo expresar hoy. De hecho, mantengo una relación cordial y amistosa con mi ex esposo. Pude ir, acercarme a él, darle un abrazo y él lloró y dijo, lo siento. Lo siento mucho. Y no hubo miedo, no hubo ansiedad, no hubo corazón acelerado, no hubo mareos, no hubo me voy a desmayar, me voy a caer al suelo. Nada. Había paz. Había paz. Lo que estaba roto fue cuidadosamente reparado en mi vida. Y Jesús entendió la verdad. Y entendió que si realmente vieran las cosas tal como son, nunca harían ninguna de esas cosas. No te habrían molestado ni abandonado, no te habrían sido infieles, ¿sabes? No habrían hecho nada de eso si realmente entendieran la verdad. Y así Jesús entendió que lo que hicieron fue porque estaban en cautiverio, en prisión, solo tenían acceso a elecciones limitadas, y anhela por ellos, sufre por ellos, desea que sean libres. Y Él también comprende que no respondo con victimismo porque soy una persona completamente libre. Respondo con victimización porque yo también me encuentro cautivo y no tengo la capacidad de hacer otra cosa. Así como mi Salvador, Él toma mi lugar, todo lo que me pasó, todas las formas en que lo pensé y demás, y Él lo lleva a la muerte en sí mismo. Y a cambio, me ofrece el regalo de su vida donde nunca hizo daño a nadie, nunca hizo nada malo, tuvo una vida perfecta, un todo perfecto, y tenía una perspectiva perfecta. Por lo tanto, cuando las personas le hacían cosas malas, él comprendía que lo hacían porque eso residía en ellos, era su propio problema, un asunto de su corazón. Sí, podrían haberlo hecho hacia él, pero no era sobre él. Así que no se lo tomó personal, y también reconoció que vino a representar a su padre. Así que estaba tomando el amor de su padre y los bienes de su padre, y los estaba transmitiendo a otros como el repartidor de paquetes. Y si tomaban los paquetes del amor de Dios, los tiraban al suelo, los pisoteaban y le cerraban la puerta en la cara, él no lo tomaba personal, como si fuera sobre él. Él reconoció que lo que estaban rechazando no era su amor. Estaban rechazando el amor de su padre porque él vino a dar el amor de su padre. Y así era un problema en su corazón y era contra su padre, no contra él.
Nunca se lo tomó como algo personal y nunca dejó de amarlos, sin importar lo que hicieran. Desafortunadamente, no fue sino hasta que ella se encontraba en el proceso activo de fallecer que logramos establecer una conexión verdaderamente significativa. Fue hermoso. Fue lo más maravilloso porque finalmente comprendimos cuál había sido el problema desde el principio. Y el inconveniente había sido que ella constantemente me buscaba para que la completara. Y yo, a su vez, continuaba buscándola para que me llenara a mí. Y cuando evidentemente fracasamos, hubo una cantidad significativa de tensión a lo largo de nuestras vidas y un dolor verdaderamente inmenso. Ojalá hubiera comprendido y entendido las cosas de una manera mucho mejor de lo que lo hice a lo largo de toda nuestra relación. Sin embargo, te digo, me siento tan contento de que antes de que ella falleciera, logramos solucionarlo. En este preciso instante tengo una imagen de Dios como alguien que está cortejándome, que anhela ganarse mi afecto, que es extremadamente tierno. Y no tenía eso antes. Y cuando me refiero a Él o me comunico con Él, utilizo la palabra Abba, ya que Él es mi Padre y me ama de manera profunda y sincera. Y un padre, cuando su hijo comete errores, no está presente para aplastarlo. Y Él me ha dicho, no estoy aquí para aplastarte los pies, no estoy aquí para aplastarte, estoy aquí para levantarte. Él es mi ayudante, es mi buen amigo. Él me ama profundamente. Y todas las necesidades de intimidad que estaba buscando en el sexo. Aprendí que puedo experimentar una intimidad verdaderamente profunda con Él, y esa es precisamente la conexión que estaba anhelando. Y cuando esa conexión se llenó completamente, cuando recibo de Él, me siento bien, estoy realmente bien. Entonces aprendí este concepto completamente nuevo, y me preguntaba, bueno, tal vez si mi mente y mi relación se resuelven, quizá entonces pueda tener alguna resolución en mis síntomas corporales. Funcionó para mi trastorno de estrés postraumático, por lo que tal vez también pueda ser efectivo para mi eczema. Reflexioné sobre el estrés, pasé aproximadamente 1 año y medio dedicándome a cuidarla. Fue simplemente, ya sabes, mucho cuidar de alguien a quien amas, pero alguien con quien no te llevas perfectamente, no te llevas bien. Reflexioné que cuando finalmente falleciera, ya que ingresó en cuidados paliativos, pensé, mi eczema va a ser realmente muy terrible, porque el estrés, como he aprendido a lo largo de los años, empeora de manera significativa el eczema. Así que exclamé, oh vaya, me encontraba preparado para experimentar un eczema realmente terrible, en efecto. Mi eczema, que nunca se iba del todo, finalmente desapareció por completo. Me preguntaba, ¿cómo es esto realmente posible? Acabo de pasar por el evento más traumático de perder a mi querida madre y atravesar toda esta crisis. Y no solamente no me enfermé, sino que me volví aún más saludable. Y posteriormente mencioné, pero logré una resolución con ella. Logré una resolución con ella y eso realmente marcó toda la diferencia. El resolver mi relación con ella fue el catalizador esencial para mejorar significativamente mi bienestar personal de maneras que ninguna otra forma de terapia había logrado alcanzar. He intentado muchas cosas diferentes.
Solía pasar mucho tiempo soñando despierto sobre lo que haría diferente en mi vida y cómo sería genial si solo hubiera tomado esta decisión en lugar de aquella. Cómo hice un lío de las cosas. Si hubiera hecho esto, sería mejor lo que cambiaría, o cómo lo haría, o cómo haría a mis padres. ¿Y sabes qué? No cambiaría nada. Porque eso es justo lo que necesitaba para estar donde estoy ahora. ¿Cómo podría saber qué cambiar ahora? Estoy consciente de que no sé nada. Aprendí que no sé nada y aprendí que Él lo sabe todo. Si pudiera volver en el tiempo y arreglar algo, probablemente solo lo empeoraría. Confío en Él. El pasado no es mi asunto y el futuro tampoco. Lo único que importa es qué hago aquí y ahora. Si las personas te han lastimado y si sientes que lo que estás viviendo no es suficiente, hay mucho más. No necesitas continuar sintiéndote quebrantado, ni pasar años en terapia o experimentar con cosas nuevas. Existen numerosas alternativas que prometen proporcionarte alivio. Estoy convencido de que si logramos aprender esto, lo comprendemos profundamente y lo aplicamos en nuestras vidas, estas serán transformadas de manera completamente diferente. Josh, te quiero muchísimo. Gracias por ser paciente con tu madre. Cuando él llegó a mi vida, yo tenía solo 14 años, así que no sabía cómo iba a mantenerte con vida. Doy gracias a Dios, pero aquí estás. Estoy realmente agradecido porque he tenido la oportunidad de crecer a tu lado y presenciar este día tan maravilloso. Y estoy consciente de que es un obsequio celestial y que permaneces aquí en mi corazón. Te quiero mucho.